En este día rezamos de modo particular, como todos los jueves, por el aumento de las vocaciones. Y uno puede preguntarse, ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde está el fundamento para descubrir la vocación a la cual Dios nos ha llamado? El fundamento está en aquel pasaje del Monte de las Bienaventuranzas. Dice el Evangelio: Jesús, abriendo su boca, dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, que en un monte, en el Monte de las Bienaventuranzas, llaman la perfección. En otro monte, en el monte Sinaí, Dios va a decir lo siguiente: sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Los dos montes están íntimamente unidos. Es decir, es la exhortación propia de parte de Dios para hacernos ver cuál es el fundamento de la vocación. Es decir, la perfección y la santidad. Y esto porque el Padre Celestial, como dice la carta de los Romanos, nos ha predestinado a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste venga a ser primogénito entre muchos hermanos. Así pues, esta es la voluntad de Dios, que seáis santos, dice en otra parte el apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Es decir, que los fundamentos son la perfección, la santidad, que son sinónimos realmente, pero sobre todo porque fuimos predestinados por Dios de toda la eternidad a una vocación particular. Y cuando Dios llama a una vocación particular, no quiere que seamos mediocres, es decir, que no seamos indecisos, sino que podamos hacer la voluntad de Dios, seamos magnánimos, seamos fuertes, y no llevar una vida espiritual incipiente, limitada, infantil, sino más bien tener una vida realmente próspera, de tal manera que podamos dar frutos. Por eso, Él quiere que todos, bajo la acción del Espíritu Santo, vayamos creciendo, como dice San Pablo a los Efesios, como varones perfectos, a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños, como párvulos. Por eso Cristo se hizo hombre, murió por nosotros, resucitó, ascendió a los cielos y nos unió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero para esta vocación particular que Dios nos ha dado, hace falta que purifiquemos toda mancha de pecado que pueda haber en nosotros. Y eso se hace de acuerdo al correr de los tiempos de nuestros días. Pero en modo particular es una lucha intensa contra el mal espíritu, contra el espíritu especialmente del demonio. Porque justamente el espíritu del demonio impide a que el cristiano llegue a la santidad. Impide que el cristiano tenga ese ideal de la santidad con respecto a Dios. ¿Cuál es el plan de esa santidad que Dios ha inspirado en nosotros esa vocación? Dice en el Evangelio de San Mateo y también San Lucas y en el libro del Deuteronomio: este es el más grande, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Allí está la base justamente de toda vocación. Es la base justamente porque me lleva a la unión con Dios, es decir, a amarlo a Dios.
pero también me lleva justamente a amar a las almas. Ahora bien, si ese es el mandamiento fundamental que Dios ha inscrito en nosotros como cristianos, la santidad consiste precisamente en la plenitud del amor a Dios. Es bien evidente que todos los cristianos estamos llamados a ser santos, sean laicos, sean sacerdotes, sean religiosos. Eso así lo afirmaba clarísimamente el Concilio Vaticano II. Por eso es que la santidad es el fin de la vocación. Decía San Juan Pablo II, la santidad es pues el fin único de la vida del cristiano. En la vida del cristiano entra todo cristiano bautizado, todos aquellos que tienen sacramentos. Es lo único y necesario. La enseñanza de Jesús insiste siempre en ese planteamiento tan absoluto. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Según esto, para ser cristiano es preciso renunciar, o estar dispuesto a renunciar a todo, padre, madre, hermanos, mujeres, hijos, e incluso a la propia vida. Así es en toda vocación, no solamente la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada, sino toda vocación tiene que renunciar. Es necesario condicionarlo todo a la exigencia del amor a Dios. O lo que es lo mismo, es preciso sujetarlo todo a la voluntad de Dios, sin límites, sin restricciones, sin condiciones. Por eso es que no hay que tener un espíritu infantil, sino que es una vocación exigente. Por eso decía el Catecismo de la Iglesia Católica, depende inseparablemente de nuestra vida y la vida de oración, que su nombre sea santificado entre las naciones. Es decir, que cuando uno abraza la vocación que Dios nos ha dado, santificamos el santo nombre de Dios. Voy a leer un pequeñísimo texto que trae aquí San Pedro Crisólogo, hablando justamente sobre el fin de la vocación que es la santidad. Dice él, pedimos a Dios santificar su nombre porque Él salva y santifica toda la creación por medio de la santidad. Se trata del nombre que nos da la salvación al mundo perdido, pero nosotros pedimos que ese nombre de Dios sea santificado en nosotros por nuestra vida. Porque si nosotros vivimos bien, el nombre divino es bendecido, pero si vivimos mal, es blasfemado, según las palabras del apóstol. El nombre de Dios, por vuestra causa, es blasfemado entre las naciones. Por tanto, rogamos para merecer tener en nuestras almas harta santidad, como santo es el santo nombre de Dios, que no se debe tomar jamás en vano. Entonces, vamos a pedirle la gracia a la Virgen Santísima, Reina de las Vocaciones, a la Virgen de Luján, nos ayude a reafirmar la vocación que Dios nos ha concedido. Y al mismo tiempo pedimos para aquellos que están en discernimiento, poder ser fieles a la voluntad de Dios, teniendo en cuenta que la vocación es el fin de la vocación es justamente la santidad. Ave María Purísima.